Muy buenas tardes una vez más, hermano, que Dios les bendiga. Vamos, hermanos, a iniciar nuestro culto de adoración a nuestro Dios, dándole gracias, hermano, porque podemos estar aquí. Gracias a Dios, hermano, que usted tomó la iniciativa y Dios, hermano, va a bendecir nuestra reunión, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios hace. Dice la Escritura, hermano, que Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Vamos a leer Salmo 95, 1 al 8, que dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyores hoy su voz, no endurezcad vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. ¿Verdad? Está en nuestro corazón, hermano, blandito, porque aquí estamos. ¿Verdad? Podíamos estar haciendo algo diferente, ¿verdad, hermano? Pero escogimos estar aquí y sabemos, hermano, que vamos a adorar a Dios. Dios se agrada de nuestra adoración y también, hermano, bendice a su pueblo, ¿verdad? Vamos a orarle, Señor. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, porque tú estás en medio de tu pueblo. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque una vez más nos concedes, Señor, el estar aquí. Señor, con diferentes cosas quizás ocurriendo en nuestras vidas o a nuestros alrededores, pero Padre, hemos escogido estar en este lugar, Señor, para bendecir tu nombre, para agradecerte, Señor, por las bendiciones tantas que tú nos concedes. Ahora, Señor, ayúdanos a enfocarnos, mi Dios, a cantar, a alabar tu nombre. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2. Ya en 3 días celebramos la Navidad, hermanos, y les recuerdo en su boletín, ahí pueden ver que el miércoles tenemos nuestro servicio de Nochebuena, le llamamos un servicio de luz, que comenzamos a las 6, tenemos candelas, se dan cuenta en sus sillas, uno puede ver que hay wax ahí derretido, esas es de las noches que hacemos de Nochebuena. A las 6 de la noche tenemos un servicio de Navidad, vengan y terminamos, no es un servicio largo, así que vengan aquí antes de la cena. Es el miércoles 24, la Nochebuena es el 24, hermano. El 24, y después también tenemos... aquí estamos para los que no tienen planes para Año Nuevo. Aquí estamos en la noche del 31 a esperar el Año Nuevo aquí en la iglesia. Lucas capítulo 2. Esta semana celebramos que hace 2000 años el creador del universo, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, entró a este mundo como un bebé. El creador del universo, Dios mismo, se revistió de humanidad. En una noche como todas, en una pequeña aldea fuera de Jerusalén, el Señor del cielo vino aquí a la tierra, sin celebraciones, sin bombas, sin platillos. Era una noche como cualquiera, pero fue un nacimiento como nunca antes ha visto y como nunca después habrá. Este niño es nuestro Señor Jesús, el que acabamos de cantar, nuestro Salvador. Su nacimiento, hermanos, es el punto culminante de la historia.
Y vamos a ver en el Evangelio de Lucas, explica este evento en solo 7 versículos. Pero detrás de estas palabras sencillas, directas, sin adornos, sin elocuencia, se encuentra un significado trascendente del acontecimiento más profundo de la historia. Vamos a Lucas capítulo 2. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Les pido que se pongan de pie para leer estos versículos de profunda impacto para la humanidad. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto eran de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estas simples y sencillas palabras de tan profundo impacto para la humanidad. Ayúdanos, Padre, a no olvidar el verdadero significado de este evento en medio de los afanes, los ajetreos, las preparaciones para las celebraciones de esta semana. Ayúdanos siempre, Señor, a recordar que celebramos la llegada del Salvador del mundo. Y Padre, abre nuestros ojos espirituales esta tarde para entender lo que tienes que enseñarlos y que salgamos de este lugar diferente a lo que hemos llegado. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Lucas usa 7 versículos nada más y unas 4 palabras para explicar el nacimiento de Jesús. Y podemos ver en estas palabras sencillas, hermanos, un impacto, un sentido profundo. Y se convirtió en una celebración que tenemos ahora. ¿Cómo pudo haberse convertido unos versículos tan sencillos en una celebración con tantos elementos, traducciones, celebraciones, todo lo que tenemos hoy? Para entender eso hay que entender un poco de la historia de la iglesia. Por los primeros 400 años de la iglesia, la Navidad no se celebraba. No había una fecha establecida donde se celebraba el nacimiento de Jesús. Pero eso cambia y comienza a principios de los años 300, cuando el emperador Constantino une el imperio romano y él se vuelve el emperador, el único emperador, y declara la fe cristiana como la religión oficial del imperio. Antes de eso, las iglesias eran iglesias pequeñas, había un poco de organización locales y regionales, pero no había una estructura, una organización, una jerarquía de liderazgo. Pero ya después que entra Constantino, ya vemos 100 años después que existe un liderazgo, una organización en Roma de toda la iglesia. Y a medianos del año 400, se pregunta, ¿por qué no celebramos el nacimiento de Jesús? Y se establece el 25 de diciembre como el día para celebrar el nacimiento de Jesús. Ahora, vamos a ver hoy que nadie sabe la fecha ni el año exacto en que nació Jesús. Pero Roma no escoge esta fecha del aire. Hubo una razón muy astuta para fijar la celebración de Jesús el 25 de diciembre. El mes de diciembre en el mundo antiguo era tiempo de grandes fiestas y celebraciones. Era en medio del invierno. Hacía frío, estaba todo oscuro, los árboles estaban sin hojas, pero ya estaba pasando el peor del invierno y pronto regresaría el sol, el calor. Pronto los árboles empezarían a crecer. Y entonces en medio de este invierno se hacían grandes celebraciones, grandes festivales en anticipación a la llegada de la primavera. Eran celebración de esperanza. Eran celebración que esperan que el sol regrese, traiga el calor y vuelvan a nacer los árboles y las cosechas. ¿Y cómo lo celebraban? Adornaban sus casas con hojas, con plantas verdes, con candelas, intercambiaban regalos.
Y la idea de Roma fue poner la celebración del nacimiento de Jesús en medio de estas fiestas y de esa manera transformar estas celebraciones en una fiesta más religiosa y espiritual. Y funcionó, los creyentes empezaron a celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, pero no dejaron de celebrar las fiestas invernales tradicionales, sino que incorporaron muchos de los elementos de esas fiestas a estas tradiciones. Siempre decoraban sus casas con plantas, encendían candelas, tenían fiestas, banquetes, intercambiaban regalos. Y al principio la iglesia no aprobaba de esto, pero finalmente lo aceptó y permitió que se asimilaran estas prácticas, estas tradiciones en la celebración de Navidad. Y es una razón que muchos creyentes hoy en día no celebran la Navidad, porque dicen es una celebración pagana, no debemos de estar celebrando algo que es así. Y vemos ahora una celebración que es distintivamente cristiano, bíblico, pero tiene elementos que no se encuentran en la Biblia. Pero hermano, muchas veces nosotros podemos usar las cosas del mundo y usarlos para la gloria de Dios. Muchas de las tradiciones que tenemos hoy en el cristianismo originaron de lo secular. Los primeros himnos después de la Reformación fueron cantos seculares que se convirtieron con palabras cristianas para la gloria y honra de Dios. Y hermanos, si miran, esa es la definición de un creyente, de un cristiano, una persona que ha sido tomado del mundo, transformado para la gloria de Dios. Claro que nuestra misión, nuestra motivación ahora es para glorificar a Dios, pero eso no significa que tenemos que abandonar todas nuestras tradiciones y culturas, sino que lo debemos transformar y apuntar para recordarnos de nuestro Salvador. Y eso es lo que vemos hoy en día. Tenemos una celebración religiosa, cristiana, distintivamente bíblica al nacimiento de Jesús, pero con elementos que no encuentras en la Biblia. Y muchas personas ahora celebran la Navidad, pero ni siquiera lo relacionan con una celebración religiosa. Y hermanos, nosotros podemos como creyentes tomar la Navidad, las tradiciones y usarlo para la gloria de Dios. Cuando pongamos los árboles, hablemosles a nuestros hijos, a nuestros nietos del árbol, el renacimiento que da Cristo. Cuando pongamos la luz, hablemos de que Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz, y nosotros ahora somos la luz del mundo. Cuando entregamos regalos, recordemos que Jesús es el regalo, es la dádiva de Dios. Ahora vamos, si vemos el pasaje de hoy, nos vamos a ver todo lo que nos dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús. Son 7 versículos nada más, sencillos, directos, sin adornos, sin elocuencia. Son palabras maravillosamente claras, concisas, para describir este acontecimiento monumental, profundo y de impacto trascendental. Estos 7 versículos que leemos hoy son como un telescopio que vas enfocando. Los primeros 3 versículos te da el contexto del tiempo, la época en que nace Jesús. Lo enfocas un poco más, el versículo 4 y 5 te dice el lugar, la área geográfica donde nace Jesús. Y después entras un poquito más al versículo 6 y 7 y vemos la manera en que nace Jesús. Esos son los 3 puntos que vamos a ver hoy en este relato de Lucas del nacimiento. Vamos a ver el tiempo del nacimiento de Jesús, vamos a ver un poco de historia, el contexto histórico y político que nace Jesús. Vamos a ver el lugar del nacimiento, vamos a ver la importancia de que Jesús nace en Belén y vamos a ver la manera que nace. Vamos a ver cómo Jesús nace y la razón que es importante que nació en humildad. Vamos a comenzar el tiempo del nacimiento. Las notas están en la parte de atrás de su boletín y van a estar en la pantalla. Versículo 1 comienza: aconteció en aquellos días. ¿Qué días está hablando aquí Lucas? Pues si vas al versículo 1, cuando empieza este capítulo, Lucas nos dice que eran los días del rey Herodes, el rey de Judea. El Evangelio de Mateo también nos dice que Jesús nace cuando Herodes era el rey. Y si vamos atrás en tiempo, podemos ver que Herodes, en realidad habían 3 Herodes, pero el Herodes del que está hablando aquí fue rey de Judea del año 37 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo. Así que ya tenemos un tiempo donde sabemos que Jesús nació, entre 37 años antes de Cristo a 40 años.
¿Y qué es esta época? Esta es una época en que el imperio romano ocupaba Israel. Nos dice el versículo 1 que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César no es un nombre, sino que es un título que los emperadores romanos tomaban. El nombre del emperador de esa época era Caos Octavios, y él fue emperador hasta el año 14 después de Cristo. Así que seguimos buscando un tiempo donde nació Jesús. ¿Quién era Octavios? Octavios era un líder de gran habilidad militar, política, social. Y lo que él hizo, él puso fin a todas las guerras civiles en el imperio romano y extendió el reino a todo el mundo antiguo, incluyendo Israel. Su reinado tenía poder absoluto sobre el imperio y sobre todos los países que estaban bajo él. Y trajo una época de paz en el imperio romano, una época conocida como la Pax Romana. Este es el tiempo, esta es la época en que nace Jesús. Jesús nace durante la época de la Pax Romana. Y hermanos, este es un tiempo preciso en que Dios ya había determinado desde antes que su Hijo iba a venir en el mundo. Jesús nace en el tiempo óptimo para que el mensaje del Evangelio se pueda expandir al resto del mundo. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando dice ahí el cumplimiento de un tiempo, significa que el tiempo en que Jesús iba a nacer ya se había establecido. Cuando Jesús nace, se cumple ese tiempo. Desde la fundación del mundo, Dios ya había determinado el momento preciso en que enviaría a su Hijo a la tierra. Y este tiempo que estamos viendo aquí en que nace Jesús es el tiempo óptimo, preciso, propicio para que Jesús nazca y venga a este mundo. Era el tiempo propicio religioso. El pueblo de Dios ya había perdido la esperanza a los dioses falsos. Estaba regresando al Dios verdadero. Las Sagradas Escrituras, unos 200 años anteriormente, se habían puesto y traducido en el griego. Antes de eso estaban en el hebreo antiguo, que muchos ya no hablaban. Se hablaba el griego, y se hizo una traducción que se llama la Septuaginta en el griego, y ahora todos ya tenían acceso a las escrituras que antes no entendían y se podía enseñar. Y esto es importante porque esas escrituras hablan del Mesías, del Salvador del mundo, y el pueblo ya podía estar entendiendo las profecías del Salvador del mundo, del Mesías. Era un tiempo propicio cultural. Por primera vez el emperador había unido todo el reino. Todo el mundo antiguo estaba bajo un emperador y había un lenguaje común, el griego. Eso fue el lenguaje en que se escribió, se tradujo el Antiguo Testamento, y la mayoría del Nuevo Testamento se escribió en el griego también. Así que por primera vez la palabra de Dios estaba en un lenguaje que todo el imperio conocía, todo el mundo antiguo conocía. Y también fue un tiempo propicio político. Ya les dije antes que era un tiempo de paz, de prosperidad, que nunca antes había visto en el mundo antiguo. El imperio romano había construido carreteras que conectaban todas las ciudades del mundo antiguo. Por primera vez había la manera para viajar fácilmente de un lugar a otro. Por primera vez había comercio entre diferentes partes del mundo antiguo. Por primera vez se podía transmitir y expandir la palabra de Dios de un lugar a otro. Era un tiempo propicio político. Ahora, hermanos, era un tiempo de paz, pero esa paz se había logrado con opresión militar, con opresión política. El rey de los judíos, por ejemplo, Herodes, ni siquiera era judío. Era un puesto político asignado por Roma y él era leal al emperador, no a los judíos. Y esa es otra razón que era un momento preciso que llegara el rey del mundo, porque los judíos detestaban la intrusión en sus vidas de los romanos, detestaban la imposición en su tierra de los romanos. La opresión romana había creado en los judíos una hambre para la venida del Salvador, a salvarles de la opresión. Y una de las razones que detestaban estar bajo el imperio
era porque oprimían al pueblo con impuestos. Y eso es lo que vemos que está pasando en el pasaje de hoy. Es la razón que José y María tienen que viajar a Belén. Dice el pasaje que tenían que ir porque había pasado un edicto que toda persona se tiene que empadronar. ¿Qué significa eso? Es un censo. Se estaba tomando un censo de todo el imperio romano. Y el propósito de ese censo era para imponer impuestos sobre las personas, sobre las propiedades. El emperador no solo estaba interesado cuántas personas tengo, sino quiere saber cuántos recursos, cuánto puedo tener para que se debe de pagar en impuestos. El versículo 2 nos dice que este edicto del censo se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Cuando se dice eso, los oyentes de ese tiempo automáticamente podrían saber exactamente cuándo fue que nació Jesús. Pero nosotros ahora tenemos que ver la historia y la historia nos dice que Cirenio fue 2 veces gobernador y nos dice el pasaje de hoy que el edicto fue el primero y los censos del imperio romano ocurrían cada 14 años. Espero que estén tomando notas porque habrá un examen al final. Y el único que coincide con el primer gobernado de Cirenio fue el edicto 8 años antes de Cristo. Ya estamos llegando a un punto más, el tiempo en que nace Jesús. 8 años antes de Cristo, este edicto se manda a todo el imperio. Ahora, hermanos, cuando se manda ese edicto que cada persona tiene que cumplir y ir a su pueblo a hacer el censo, se daba un tiempo plazo en cual se puede cumplir. Normalmente para un censo se le daba 2 años, 3, a veces hasta 4 años. Y como muchos de nosotros en ese tiempo esperamos hasta el último minuto para pagar los impuestos, ¿no? Y eso es lo que pasaba, especialmente porque los judíos no le detestaban que se les esté contando para cobrarles impuestos. Debido a esto es muy difícil saber exactamente en que José y María viajan a Belén para cumplir este edicto. Pero lo más probable es que lo que leímos hoy ocurre como entre 6 BC a 4 BC, 6 a 4 años antes de Cristo. Cristo no nació en año 0, eso fue dictado después. Pero lo más probable es que nació como 6 años o 4 años antes de Cristo y sería el tiempo límite para cumplir este censo. Y esto también explica por qué José decide llevar a su esposa de casi 9 meses de embarazo por este viaje. Un viaje sería como de 80 millas, como de aquí al centro de Los Ángeles, en medio del invierno, en un terreno montañoso, sobre una mula. Imagínense llevar a su esposa de 8 meses y medio para este viaje, porque ya no tenían más tiempo, se tenía que cumplir este edicto. Ahora, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora es los tiempos, los personajes, los eventos alrededor del nacimiento de Jesús. Pero nunca debemos de perder en vista que aquí Dios está usando a personas, a eventos para cumplir su propósito. José y María viajan a Belén respondiendo a este edicto, pero era Dios que está controlando sus pasos. Era Dios que está controlando las personas. Era Dios que está controlando los eventos que están ocurriendo. Porque Dios, hermanos, es soberano sobre todo lo que ocurre. A Dios nada le sorprende. Dios está en control de todo y Él usa todo para sus propósitos. El tiempo de Dios es perfecto. Él nunca llega tarde. Y para nosotros, hermanos, a veces tenemos tiempos difíciles en la vida que tenemos que esperar en Dios. Y eso es difícil, pero no nos debemos de desanimar, de desesperar. El pueblo de Dios ya llevaba años desde que Dios le dio la promesa a Abraham que va a venir una semilla y va a ser el Salvador del mundo. Ya habían pasado miles de años y el pueblo seguía esperando. Pero esos son los tiempos de espera. Es cuando nos debemos aferrarnos a Dios y confiar que Él está en control de toda la situación de nuestras vidas. Lamentaciones 3, 25 y 26 dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Los planes de Dios, los tiempos de Dios siempre se van a cumplir según su tiempo. Él envió a su Hijo a este mundo en el tiempo, el momento preciso que Él ya había determinado. El momento que
se podía entender a través de las Escrituras que Jesús es el Mesías. El tiempo que se podía llevar este mensaje a todo el mundo. Eso es el tiempo en que nace Jesús. Ahora veamos el lugar en que nace Jesús. Nos dice el versículo 3, iban todos para ser empadronados, cada quien a su ciudad. Los judíos requerían que cada persona se registre en el lugar de sus ancestros. Para José y para María eso era Belén. Ellos vivían en Nazaret. Este viaje de Belén era muy importante porque es en el cumplimiento de las profecías que decía que el Mesías llegaría en Belén. Cuando César Augusto declara este edicto del censo, él no tenía idea de que Dios lo estaba usando como una pieza en su gran obra de salvación del mundo para cumplir las profecías de la llegada del Mesías. Y hermanos, para Dios no hay coincidencias. Él está en control de todo evento a todo tiempo. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el Señor del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y es importante esto, hermano, porque Dios aquí está poniendo todas las piezas, igual como Dios pone las piezas en orden en nuestras vidas. A veces no lo podemos entender, a veces no lo podemos percibir, pero Dios está en control. Y la razón que ellos tenían que viajar en este lugar, en este tiempo, porque el Mesías tenía que nacer en Belén, cumpliendo la profecía de Miqueas, que dice en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lucas no menciona esta cita, no menciona esta profecía en los 7 versículos que leímos, pero todos los judíos conocerían esta profecía. Todos serían enseñados desde niños que el Mesías, el Salvador del mundo, vendrá de Belén. Y solo había, hermanos, una pequeña ventana de tiempo para que Jesús naciera en Belén. Les dije que tenían que viajar 83 millas en burro, en medio del invierno, en un terreno montañoso. Nos dice el versículo 3 que José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Belén. Nazaret está en una montaña. Para ir a Belén tenían que bajar esa montaña, después subir unos 2,500 pies hacia Jerusalén, y como unos 6 millas fuera de Jerusalén, ahí se encuentra Belén. Era un viaje largo, era un viaje arduo, con muchas paradas para descansar. Imagínense, hermanos, tomar este viaje con una mujer embarazada de casi 9 meses. Era un viaje que se tendría que programar todo donde está yendo, dónde iban a parar. Y en ese tiempo no tenían GPS, no podían poner en su GPS para saber a dónde voy a parar, a dónde voy a quedar. Tenían que parar donde era el tiempo de parar. Y era imposible saber exactamente cuándo iban a llegar. Si ellos habían salido unos días antes, Jesús no hubiese nacido en Belén. Si hubiesen salido unos días después, Jesús ya hubiese nacido fuera de Belén. Pero aquí vemos cómo la poderosa mano de Dios dirige todos los eventos para que Jesús nazca en el tiempo, el lugar y el momento preciso para cumplir estas profecías. Conozcamos un poco más de esta profecía de Miqueas acerca del Mesías y cómo Jesús lo cumple. Dice que va a nacer en Belén, y dice Belén Éfrata. Éfrata era el nombre original de Belén. Miqueas lo identifica como ambos nombres. Ahora, hermanos, Miqueas escribe esta profecía como unos 600 años antes que nazca Jesús. Belén está ubicado en las afueras de Jerusalén, y en el tiempo de Jesús era un pueblo pequeño, como indica la profecía. No tenía más de 500 personas. Y es de este pueblo tan pequeño que había nacido otro gran patriarca hace unos 900 años antes, el rey David. El rey David nace en Belén. Pero aún así era un pueblo insignificante, que muchas veces ni siquiera aparecía en los registros oficiales. Pero vemos una y otra vez que Dios siempre elige personas, lugares, cosas que aparentemente son insignificantes y débiles, y los usa para cumplir sus propósitos. Primera de Corintios nos dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios usa esta pequeña insignificante aldea para traer al Salvador del mundo.
Y nos dice algo, que este no es un niño, no es un bebé como cualquiera. Nos dice que este niño que va a salir, dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto habla de este bebé que va a nacer, es un ser eterno. Este bebé que nació en Belén es un ser que había existido ya por siempre. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo mencionamos la semana pasada y lo repito, cuando nació Jesús, no nació Dios. Nació Jesús en su carne humana. Pero Dios es eterno. Él no tiene principio, no tiene fin. Él siempre ha existido. Él es desde el principio. Cuando Jesús nace, no deja de ser Dios, sino que toma una naturaleza humana. Pero Dios no nació en la Navidad. No celebramos en la Navidad que fue creado Dios. Dios ya existía, simplemente vino al mundo. Se despojó del cielo para venir al mundo. Filipenses 2, 5 y 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y dice, tomó la forma de siervo, ha hecho semejante a los hombres. Celebramos la Navidad, no que nace Dios es eterno, sino que vino Dios al mundo y tomó la naturaleza humana. Jesús, siendo Dios, escogió bajar del cielo y tomar la forma humana para servir como nuestro sacrificio perfecto. Cuando Jesús caminó el mundo, Él era 100% Dios y 100% humano. Y es la razón, hermanos, que el único sacrificio perfecto que paga el castigo del pecado es Jesús. Él es el único perfecto. Es la razón que Él es el único intermediario entre Dios y el hombre. Nos dice Hebreos 4 que Él es nuestro sumo sacerdote. Él fue tentado de toda manera, pero no pecó. ¿Por qué? Porque era Dios. Al mismo tiempo que fue hombre, era Dios. Y Él se compadece con todo lo que... No hay ninguna tentación, ningún sufrimiento que estás pasando en este momento que Jesús no ha pasado. Por eso Él puede ser nuestro intermediario perfecto. El único intermediario, dice la palabra, entre el hombre y Dios. Porque Él fue 100% hombre y 100% Dios. Vamos al último punto. Ya vimos el tiempo del nacimiento, el lugar del nacimiento. Ahora veamos la manera del nacimiento, enfocando ya más el telescopio. Y dice el versículo 6. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Qué palabras tan sencillas para describir este evento más profundo de la historia. Simplemente dice Lucas, y dio a luz a su hijo primogénito. Una frase muy simple para decirnos que el Dios eterno de la eternidad se encarnó el mundo. Y dice que entró al mundo en humildad. Imagínense, hermano, el Dios del mundo viene a este mundo confinado en un cuerpo pequeño, un par de libras, unas cuantas pulgadas o unos pies. Y dice que fue el primogénito, el primer hijo de José y María. Otra vez lo menciono, él no fue el único hijo, fue el primogénito. Eso significa que él fue el que tenía el derecho a la herencia familiar. Ahora, hermanos, José no tenía mucho para darle a Jesús. Él era un carpintero. María era una mujer humilde, no tenía mucho para darle a Jesús. Pero es importante que Jesús, es el primogénito, porque él tenía derecho de algo que no es material. Si se recuerdan, hablamos la semana pasada que en Mateo 1, de los primeros 18 versículos, nos da la descendencia terrenal de Jesús. Y podemos ver que Jesús es de la línea del rey David. Jesús, por ser primogénito, tenía derecho al trono de Israel. Jesús, por su primogenitura, nació con el derecho de ser el rey del pueblo de Dios. Y lo irónico que su propio pueblo no lo reconoció y lo rechazó. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 7 dice que sus propios hermanos no creyeron en él. Pero las escrituras afirman, hermano, que Jesús vino
como humildad, pero va a regresar no como un siervo humilde, sino como un rey conquistador. Ese trono de David que él tiene derecho, él no vino a asumirlo en su primera venida. En su primera venida él vino en humildad. Él vino a hacer paz, a reconciliar al mundo con Dios. Y eso requería que él venga como un humilde siervo a morir en la cruz, a ser tratado y tomar nuestro lugar en la cruz. Pero él va a regresar. La palabra afirma que él va a regresar. Y cuando regrese ya no va a regresar en humildad, ya no va a regresar como un bebé indefenso. Cuando regrese Jesús va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 15 y 16 dice, esta es la profecía de la regresada de Jesús. De su boca sale una espada aguda para herir con ellos a las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y la ira de Dios. ¿A qué viene? Viene a juzgar al mundo, viene a juzgar a todos aquellos que lo han rechazado. Su primera venida no era para juzgar al mundo, su primera venida era para ofrecer la gracia de Dios, era un regalo de Dios, era un regalo gratis para los que no lo merecen, para los que le han ofendido. Pero cuando regrese, ahora sí vendrá, se va a cerrar la era de la gracia y él viene a herir a los que le han rechazado. Y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a regresar con el ejército del cielo, va a regresar a juzgar a los enemigos de Dios. Y no habrá duda, cuando Jesús nace en humildad, en este establo, en este pesebre, pasó desapercibido. Cuando Jesús regrese, no habrá duda que está viniendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la primera vez, Él tuvo que nacer en humildad. Nació como cualquier otro bebé, dice el versículo 7, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esta es la manera normal de proteger un bebé cuando sale del vientre. Jesús nació, fue tratado como un niño cualquiera. No nació con túnicas reales, no nació con ropa elegante, no nació con un, ¿cómo se llama eso? Halo que le ponen en la cabeza. No nació así Jesús. A veces veremos fotos del niño Jesús y tiene ese, como la arreola en su cabeza. Jesús no nació así. Ni siquiera nació en una casa, en una cuna, en una cama, sino que en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar donde hospedarse. Dice que no había lugar para ellos en el mesón. Recuerden que Belén era un lugar muy pequeño. Y en ese tiempo las personas estaban llegando para hacer el censo. Y lo más probable es que los oficiales ya habían tomado todos los lugares de públicos de habitarse. Todos estos lugares, habían pocos lugares. Y María y José se habían tenido que quedar. Y en ese tiempo, hermano, hablamos de un establo, un pesebre. Pero recuerden, en ese tiempo, en todos los lugares, en un lugar de donde se hospedaban las gentes, ¿cómo llegaban ahí? Con animales. Ahora vamos a un lugar en un carro y al lado de un negocio hay un parqueo para los carros, ¿no? En esos tiempos llegaban en sus caballos, en sus mulas. ¿Y qué había? Había un establo para poner sus animales. Y muchas veces ahí se quedaban las gentes. Y ahí es donde nace Jesús, nace en medio de ese establo. Y lo ponen en un pesebre. Jesús nació en humildad. Vivió su vida, toda su vida, Jesús lo vivió en humildad. En toda su vida, Él nació en un establo público. Su primera cama fue un pesebre prestado. Durante su ministerio, Él se quedaba en casas de amigos. Él no tenía casa. Dependía de otros para su alimento. Mateo 8 nos dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y aun cuando muere, Él muere en humildad. Muere como un criminal cualquiera. Y es sepultado en una tumba prestada. Jesús nació, vivió y murió en humildad. Y esa humildad en que nace, vive y muere, habla de su misión a que Él vino en este mundo. Una misión de gracia. Él vino para los oprimidos. Él vino a salvar al condenado. Él vino al rechazado. Él vino para el quebrantado. Cuando Jesús comienza su ministerio, uno de sus primeros mensajes que predica, Él confirma esta misión citando al profeta Isaías acerca del Mesías. Lucas 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y a vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Eso fue la razón que celebramos la Navidad. Es la razón que muchos lo rechazaron, porque ellos pensaban, ¿cómo puede venir el Salvador del mundo en tanta humildad? Los líderes judíos esperaban que cuando venga el Mesías iba a ir a ellos primero, porque nosotros somos los más poderosos, los más prestigiosos. Pero Jesús no vino para aquellos. Jesús no vino al que se cree perfecto. Jesús no vino para el poderoso, Jesús vino para el quebrantado. Lucas 5, 30 y 32 dice: los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, es lo que celebramos la Navidad. Celebramos que Jesús vino en este mundo en humildad a tomar el lugar que tú y yo no podemos tomar. Y en medio de los ajetreos de la Navidad es bueno celebrar con familia, es bueno celebrar con comida, poner sus árboles, sus luces, recordar de este tiempo. Pero nunca olvidemos que estamos celebrando que el Hijo de Dios vino a habitar entre nosotros, a tomar nuestro lugar en la cruz para que nosotros podamos tener entrada al reino de Dios. Hermanos, esa es la razón que celebramos la Navidad. Él no vino para los perfectos, Él vino para los ricos. No vino para los ricos, vino para los pecadores. Él vino a salvar al que reconoce que es un pecador, al que necesita un Salvador. Y a pesar de que Él vino en misión de paz y gracia, el mundo lo sigue rechazando. Esa noche que llegaron a Belén, María y José, ya me imagino, hermanos, que están tocando puertas, no encuentran dónde alojarse. Imagínense, la mujer tiene dolores de parto y no encuentran dónde alojarse. Y nos dice Lucas que no hay lugar donde, no había cupo donde naciera el Salvador del mundo. Hermanos, hoy en día Jesús sigue tocando las puertas del corazón del mundo. Apocalipsis 3:20 dice Jesús: yo aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Jesús sigue tocando hoy puertas, buscando corazones que tengan un espacio para permitirle que él entre a vivir con ellos. Pero igual como esa noche en Belén, muchos se rehúsan a hacerle lugar a Jesús en sus vidas. Y si tú nunca has abierto la puerta de tu corazón para darle lugar a Jesús, qué mejor tiempo que la Navidad para que invites a Jesús y le hagas lugar que nazca en tu corazón. Si Dios te ha hablado hoy, abre tu corazón, permite que Jesús entre a cenar contigo. Y si tú has respondido a ese llamado de Jesús, le has entregado tu vida, Él ya vive en tu corazón. Él te ama, te bendice, te perdona, te da paz, esperanza, gozo, a pesar de lo que estás pasando en tu vida. Y eso es motivo de adorarle, de agradecerle. Si quieres pasar adelante durante esta canción, está abierto el altar. Si necesitas oración, va a haber personas aquí que pueden orar por ti. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este momento trascendental de la historia que hemos estudiado. Cuando nace tu Hijo, nuestro Salvador, gracias, Padre, por descender del cielo en la humildad de un pesebre, en un establo, a vivir en humildad y a morir para los humildes, los despreciados, los almados, los quebrantados, los pecadores. Gracias por nacer para tomar nuestro lugar en la cruz, para tomar nuestro juicio por nuestros pecados. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, pongámonos de pie durante este canto. Si Dios ha hablado en tu corazón, el altar está abierto. Estrellas, la noche
el Salvador. Amén, amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. No olviden, el miércoles tenemos nuestro servicio de Nochebuena a las 6 de la noche. Esperamos verlos aquí, si no nos vemos el próximo domingo. Dios le bendiga. Vamos a celebrar otra vez un canto más, celebrando nuestro nacimiento de nuestro Jesús. Usen sus manos, aplauden. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Que tengan linda semana, hermanos. Feliz Navidad. Que pasen una linda, feliz Navidad. Feliz Navidad.